Muy buenas, bienvenidos a una nueva charla con Madalena Rodríguez. Hola Madalena, Hola. gracias por acogernos aquí en tu casa, en Betlején. A una nueva y la última de la temporada, porque ya parece que fue ayer, pero hace un año que hicimos la primera charla y nos hemos querido venir al mismo sitio donde comenzamos con hablando del bosque de los sueños y bueno, queremos cerrar ese círculo, pues terminando en el mismo sitio, aquí dentro de tu casa, pero bueno, un año ya y vamos a dejar pasar el verano para luego comenzar una segunda temporada, luego septiembre, octubre, con nuevos temas, nuevas cosas que contar e intentando ayudar siempre a que todos vayamos hacia un mismo camino de buena esperanza. Madalena, quiero empezar hablando de un retiro de silencio que habéis tenido, que ha organizado, y que dentro de la crisálida, bueno, se ha llamado la maduración de los frutos, ¿no? Quiero que me cuentes un poco cómo ha sido, en fin, y cómo ha transcurrido. Estoy muy contenta. Sí, es la primera experiencia que hacemos, José, después de todo el confinamiento y toda la experiencia que hemos tenido en este último año. Hice la anterior en enero del 2020 en la Casa de Espiritualidad de San Juan de la Cruz de Úbeda. La acogida maravillosa porque ellos son, bueno, pues sencillos, acogedores, cálidos, humanos. Y la casa, pues nada más que entras, respiras el clima y la energía de San Juan de la Cruz. Su presencia, aunque no esté, es la casa donde murió San Juan. Han venido 10 personas y bueno, yo creo que todas pueden decir que finalmente acaba sucediendo lo que pensamos nosotros, nuestra cabeza, que es imposible. El encuentro profundo con nosotros mismos, la serenidad, la calma, una lucidez para poder ver con una mente mucho más sosegada. Nuestra mente a veces es como un río que tiene todo el barro movido y cuando estamos así no podemos ver. Creemos que estamos en la verdad y estamos viviendo, bueno, los adoctrinamientos distintos que se nos ofrecen en nuestra sociedad. Sí. Y a mí me resulta muy curioso y quiero que me diga hasta qué punto es importante el lugar, ¿no? Porque debe ser un lugar casi mágico, ¿no? O donde se respira una cierta espiritualidad ahí en esa casa, ¿no? Sí, ¿Hasta qué punto es importante el lugar para esto que había hecho? como todo en la vida, los espacios son súper importantes. El espacio conforma la experiencia, el espacio incluso conforma la identidad. Los terapeutas estudiamos cómo los espacios pueden hacer que un niño se sienta persona o no, se sienta digno o no. Aquello es un espacio espiritual, no con una cierta espiritualidad, lo es, nada más que entra lo nota. Ofrece la experiencia de lo sencillo, sentir la sobreabundancia, que lo tienes todo, que no necesitas nada. Favorece la plenitud interior, pues tiene un jardín enorme, muy bien cuidado. Bueno, pues como aquí, ¿no? Todo rodeado de unos sonidos, de unas vistas. Se están viendo todos los cerros de Úbeda. Hago bromas con la gente, ¿no? Ya por fin hemos llegado a los cerros de Úbeda, ¿no? Y luego tenemos una pequeña habitación que son las celdas antiguas de los padres, de los carmelitas descalzos. Y bueno, pues ahora tú tienes tu pequeño lugar con tu pequeño cuarto de baño dentro y finalmente te das cuenta con lo fácil que es sentir la plenitud cuando lo de fuera es sencillo y austero, ¿no? La comida buenísima, el silencio y sobre todo el clima de paz, como es un lugar de oración continua bueno, pues desde hace muchos siglos. Pues todo eso, Se transmite, ¿no? bueno, Se es que recoge nosotros somos como esponjas. Cuando tú te adentras en un lugar, tú te impregnas, bueno, yo por lo menos tengo la esa experiencia, porosidad, ¿no? sí, te impregnas del clima, de la energía, y eso favorece, y el trato de ellos, ¿no? El respeto, la acogida, incluso la admiración. Ellos admiraban de todo el fin de semana, todas las personas en silencio, el respeto al silencio, el amor por cultivar la interioridad. Cuando se hace un retiro de este tipo, Madalena, no quiere decir que en ese fin de semana, cuando tú sales el fin de semana, ya sales cambiado. Eso es como empezar, ¿no? Una,
una reflexión, eso es empezar lo que tiene que ir continuando durante el tiempo, ¿no? Para que uno se vaya sintiendo mejor, ¿no? No quiere decir que tú entres el viernes, sales el domingo y sales ya cambiado, sino que ahí empieza la germinación, ¿no? de lo siguiente, ¿no? A nuestra mentalidad occidental le encanta eso de ya. ¿Vale? Velocidad de ADSL, pero eso no es humano. Esto tiene que ver con lo que te he contado algunas veces, José, de que la vida, para que sea una vida plena, tiene que ser una vida vivida, una vida compartida, una vida contemplada y una vida celebrada. Esta es la parte de la vida contemplada. Nosotros en nuestra cotidianidad estamos viviendo inmersos en distintas realidades y es necesario que en algunos tramos del camino, de manera más cortita y en otros de manera más amplia, nos detengamos a contemplar nuestra vida y a contemplarnos a nosotros. Es lo que en el Evangelio Jesús hace cada vez que se retira a orar o cada vez que sube a la montaña y se lleva a sus discípulos. Subir a la montaña es poder estar en un lugar desde donde tener una visión elevada de cómo es tu vida, cómo está siendo tu trayectoria vital. Entonces, lo que sucede ahí es que tienes una visión más elevada de ti y de tu vida, y lo que sucede también es que tienes experiencias. Ayer me decía una mujer que ha participado en el retiro, Magdalena, es que ha sido posible cosas que para mí era imposible. O sea, a mí me lo cuentan y yo no doy un euro por mí. ¿Cómo es posible que yo haya podido estar todo un fin de semana en silencio? ¿Cómo es posible que en la medida en que me he ido tranquilizando, mis malos hábitos se han ido reduciendo? He necesitado menos fumar, he necesitado menos comer. ¿Por qué? Pues porque tengo la conciencia más plena. Y como tengo la conciencia más plena y no estoy como una moto, no tengo que tener malos hábitos, voy reduciéndolo. Entonces, esa entre otras miles de experiencias. Cuando tienes esas experiencias allí, cuando tú vuelves a tu vida, ya sabes que se trata de que todo eso puedas sembrarlo en tu cotidianidad y que tú puedas ser en tu cotidianidad quien de verdad eres en lo profundo, que tomas conciencia cuando estás allí ese fin de semana, ¿no? Efectivamente, muy interesante, la verdad es que no he ido, pero te lo he dicho muchas veces, que yo tengo que participar en el siguiente, a ver si da tiempo y tengo un poco de tiempo libre y participo porque debe ser además muy interesante y sobre todo una experiencia maravillosa. Si te parece, vamos a ir repasando un poco cosas que hemos visto en programas anteriores y empezábamos con... En este recorrido lo podemos empezamos hablando de confinamiento, de cómo se sentía la gente con el confinamiento. Hablábamos también de tu libro, pero ¿cómo se ha ido desarrollando? ¿Cómo se ha ido desarrollando esa experiencia del confinamiento a lo largo de esta pandemia? ¿Cómo está la gente ahora? ¿Le afectó tanto el confinamiento realmente como parecía en aquel momento? Voy a contestarte en el sentido que yo creo que capto que tú quieres preguntarme, ¿vale? Hay muchas personas que piensan que hay gente que no le ha servido para nada la experiencia, que no han tomado conciencia de nada, y creo que un poco iba por ahí, ¿no? Y bueno, es verdad que hay personas que son como piedras, que tú la metes dentro de un río y la piedra no se impregna de nada de agua interiormente. Y es verdad que hay personas que atraviesan experiencias y no se les nota que haya atravesado ninguna experiencia porque no la han vivido. Han estado ausentes de la experiencia, la han evitado. Y no solamente eso, sino que les ha reforzado para que estén más cerrados, más desconectados, más zombies. Sí. Vale. Y sin embargo, hay personas que toda esta experiencia les ha servido, por supuesto, para despertar. Por supuesto que sí. Yo soy testigo cada día en la cotidianidad. Yo no solamente recibo noticias de los medios de comunicación, que por cierto los veo menos que antes bastante, porque no son las noticias del mundo verdaderas que yo quiero recibir. Recibo noticias de la gente en el tú a tú y hay mucha gente transformando su vida, que sí que se han adentrado en la experiencia, que sí que han vivido la experiencia y que muchas de esas personas hoy están en crisis. Más que nunca no se habla en ningún lugar, pero más que nunca los psicólogos clínicos, que somos psicoterapeutas, estamos desbordados. Igual o más que han estado desbordados los sanitarios de los centros de salud y de los hospitales. Porque
hay una parte biológica que hay que atender, pero ahora viene todas las repercusiones a nivel psicológico que ha tenido, todas las experiencias, que ha habido muchas experiencias traumáticas. Pero además, todo el despertar de transformaciones de muchas personas de todas las edades que hay que acompañar, porque las personas si no se quedan perdidas en medio de la vida, porque tú puedes despertar una experiencia de transformación en ti y no poder encauzarla, porque no sabes, y necesitas un acompañamiento, ¿no? Igual que físicamente, claro. No sé si contesto bien a lo que me estabas preguntando. Entonces, en ese confinamiento se dio, o en esta época, se ha dado mucha gente cuenta de que no estaba viviendo la vida que realmente quería vivir. Es lo que tú me estás diciendo. Pero no sabía encauzar realmente cómo quería vivir su vida como el que deseaba, ¿no? Entonces necesita la ayuda, como tú has dicho, de personas que le ayuden, ¿no? Y habéis visto totalmente desbordado, ¿no? Ya lo hablábamos hace un año, que la gente, bueno, acudía a ayuda, a vuestra ayuda, porque no sabía realmente cómo encauzar su vida, ¿no? Bueno, pero es darte cuenta de que no vives la vida que quieres vivir y es entrar en verdadera crisis de angustia por preguntas fundamentales a las que nos hemos estado cerrando y por dimensiones fundamentales de nosotros a las que nos hemos estado cerrando. Muchas personas estaban cerradas. Preguntas fundamentales: ¿qué es eso de la vida? ¿Y la muerte? ¿Y por qué existe la muerte? ¿Y qué sentido tiene entonces la vida? ¿Y qué sentido tiene entonces mi vida? ¿Y yo entonces qué hago aquí? Y tal como yo estoy viviendo es una vida humana. Y lo otro importante, personas cerradas a la dimensión espiritual de sí mismas, es que no han tenido más remedio que empezar a abrirse, porque no encontraban sentido. Sin lo espiritual estamos en la oscuridad y en el caos. Sin la dimensión espiritual, si nos abrimos a nuestra dimensión espiritual, que es una dimensión más profunda, más elevada, nos conectamos con nuestra verdad profunda. Y podemos acceder al sentido de todo, y todo recobra su lugar. Y, dicho esto, la importancia de saber elegir desde el corazón, ¿no? Que fue otro de los temas. Que fue otro de los temas, ¿no? Todo esto nos va trayendo a esto, ¿no? A quizá parte de ese camino es saber elegir desde el corazón, el arte de elegir desde el corazón, ¿no? Es que es fundamental, es que si no, no recorres tu camino verdadero, ni yo el mío, ni la humanidad su camino verdadero. El camino verdadero es alumbrado por el corazón. Es el corazón como brújula el que nos guía. Es el que nos va dictando por dónde sí, por dónde no. Y los modos de hacer las cosas, porque no es solamente importante los objetivos que nos planteamos. El fin, por muy elevado que sea, no justifica ningún medio. O sea, que el fin, por muy grande que sea, no justifica ningún medio. No, no. Todo eso que se dice, o que se justifican acciones, que el fin justifica los medios. Cuando nos situamos desde ahí, desde que el fin justifica los medios, generamos violencia. Sí, da igual la manera como conseguirlo. Claro, si da igual la manera como conseguirlo, estamos por el camino de la... para conseguirlo. Estamos por el camino de la violencia. El gran maestro en eso, como en todo, ha sido Jesús de Nazaret. Él tuvo su retiro en el desierto, un retiro de silencio y un retiro de abstinencia de todo lo del mundo para poder ver, para poder discernir, para poder, me gusta más la palabra ahora, dilucidar, me encanta, para poder dilucidar, poner luz y distinguir, porque él ya veía cuál era el fin, pero tenía que ver cuál era el camino, cuál era la forma, cuáles eran las maneras, cuál era... cada decisión viene desde un lugar y tiene un talante, una impronta, ¿vale? Entonces, él podía haber tomado otros caminos. De hecho, cuando vienen las famosas tentaciones, ¿no?, de Satanás, le está ofreciendo otras alternativas. Mira, que si tú me adoras, yo te doy el mundo. O sea, tú no vas a tener que pasar por ninguna cruz ni nada de eso. Que tú me adoras a mí, que tampoco es tanto. Hacemos la reglilla. Que tampoco es tanto, y yo te doy el mundo entero, rendido a tus pies. Y ya está, porque es importante que el mundo se rinda al amor. Y tú eres el amor, pues yo te lo doy, porque yo tengo poder para eso, y es cierto. Pero él, no.
no te voy a adorar a ti, porque no es el camino. El camino no es la adoración al gran ego. No, no es la construcción de todo desde el gran ego, en ninguna de sus formas. Ni las formas violentas, ni las formas que nos van deshumanizando y que nos van enfriando y que nos van haciendo máquinas, en ninguna de sus formas. El camino, además, te encuentras con distintos, no sé si llamarlo obstáculos o distintas cosas a lo largo de ese camino, como la incertidumbre, ¿no? Entonces, tolerar también eso, tolerar la incertidumbre, hay que aprenderlo o sentirlo o vivirlo. Te vas dando las respuestas. Claro, una vez que elegimos desde el corazón, porque entendemos que hay una verdad que nos está iluminando y que no es la verdad del ego, vamos empezando a recorrer ese camino, y en ese camino no es el mapa ni es el camino como nuestra mente está acostumbrada. Los mapas que nuestra mente desde sus capacidades nos ofrece son otro tipo de mapas, preciosos y muy apreciados para otro tipo de cosas. Nos ayuda a vivir nuestra cotidianidad, pero no sirve para el camino de la vida. Pero claro, nosotros estamos acostumbrados al control, ¿no? Y estamos acostumbrados a la resistencia y a las defensas, y estamos acostumbrados a querer saber con certeza exactamente qué es lo que voy a conseguir, exactamente, dime la herramienta que tengo que usar para exactamente. La vida no funciona así, los seres humanos no funcionamos así. Entonces, una vez que nos ponemos a caminar por ese camino del corazón, aparece pues la vida en su misterio, y uno de los componentes es la incertidumbre. No lo tenemos todo controlado y además no podemos ver todo el camino hasta el final. ¿No se puede ver ese camino entonces hasta el final? No, el camino está alumbrado paso a paso. Y la vida nos invita a la confianza, la vida con mayúscula. Dios, a través de la vida, nos invita a la confianza en los procesos y a la confianza en que el camino que estamos recorriendo nos lleva a los objetivos verdaderos, a los anhelos verdaderos, al sentido verdadero de la vida de cada uno de nosotros. Yo sé que parece más complejo y que lo otro parece muy fácil, pero os puedo asegurar que la vida es mucho más difícil desde el control que desde la confianza, y mucho más difícil desde la resistencia que desde la apertura. Y la aceptación, mucho más difícil. Y cuando eso se comprende, empieza a vivir la transformación. Claro, te vas transformando, claro. Porque dejamos de vivir en la superficie de nosotros, y esa superficie empieza a conectarse con nuestro ser profundo. Desde muy pequeños nos desconectamos de quienes éramos. ¿Y qué es la transformación? La transformación es poder, primero, tomar conciencia, segundo, conectar, y tercero, vivenciar para poder desarrollar quiénes somos en la potencialidad. Lo voy a repetir. Sí, ¿vale? Tome un papel. Es que son cosas que no solemos y que no solemos escuchar habitualmente. Entonces, primero, tomar conciencia de quiénes somos, de verdad, en la potencialidad, en lo profundo. Segundo, conectar, que pueda ser posible dentro de mí la conexión con quién soy. Y tercero, vivenciar en mi cotidiano quién soy en lo profundo, en mi potencialidad, para poder ir desarrollando ese potencial que soy. ¿Quiénes somos en lo profundo? Porque no somos la parte superficial que hemos ido creando nuestros personajes, que han nacido del miedo a no ser amados, el miedo a no ser aceptada, el miedo a no ser valorada, el miedo a no ser vista, el miedo a no pertenecer. ¿Vale? Entonces, una vez que tomamos conciencia de eso y tomamos conciencia de que somos más allá de lo que creíamos que era nuestra identidad pequeñita, por llamarlo de alguna forma, nuestro yo pequeñito, una vez que nos vamos pudiendo ver en lo profundo porque nos vamos desidentificando, tenemos que aprender a conectar en nuestra vida cotidiana con lo hondo para vivir desde ahí. Y mientras más vivimos desde ahí, más desarrollamos todo eso. ¿Y qué es vivir desde ahí? Pues vivir desde una identidad que es amor, que es felicidad, que es energía,
que es inteligencia, que es verdad, que es relación, que tiende a la comunión, con capacidad de crear. Pero ¿y por qué da tanto miedo comenzar esa transformación? Bueno, porque como los seres humanos necesitamos seguridad, necesitamos lo conocido, de alguna manera, para sentirnos seguros, y cuando hay un cambio necesitamos como tener control y agarradas ciertas cosas, y ahí te adentras en un territorio que, aunque lo has vivido cuando pequeña, como no era con conciencia, lo has perdido y lo desconoces. Da mucho miedo lo desconocido, y da mucho miedo que todo lo que has montado en tu vida desde tu ego se te caiga, y mucho miedo que va a ser de mí, y si me estoy equivocando, y si por el camino me hago daño, y si por el camino me destrozo, y si todo esto, porque todo lo de nuestro alrededor no lo fomenta. Pero también se puede preguntar uno, ¿y si no empiezo el camino, qué va a ser de mí? Escúchame, totalmente, pero nuestra sociedad lo que fomenta es que te sientas loco cuando eres tú mismo. Y cuando estás aborregado, y cuando estás desconectado de ti, y cuando no tienes conciencia crítica, y cuando eres una máquina y vives descerebrado y en modo zombie, lo alienta. Tienes muchos me gustas, muchos me encanta, 10.000 seguidores, 10.000 o 500.000 o 400.000 chicos jóvenes, que a mí no me parece mal que un chico desarrolle sus capacidades, pero que se está fomentando la imagen. Y si ese chico o esa chica de pronto ya no pudiera hacer eso, ese personaje que ha montado, ese... De hecho pasa, ¿no? Y hay verdaderas tragedias, ¿no? Cuando... Bueno, hay tragedias porque si tú haces eso, pero lo haces desde una conexión personal grande a ti, una apertura grande digamos, a tu misión, a tu vocación, vale, lo estás haciendo porque quieres de verdad iluminar, pero no para ir haciendo más gordo tu ego, sino porque quieres de verdad. La diferencia está en a qué te vas a dedicar, a alumbrar o a deslumbrar. Interesante eso. Como interesante fue también cuando hablamos de la muerte, que fue además uno de los temas más seguidos y que fue uno de los temas más interesantes que de los que pudimos hablar. La muerte, pero la muerte, una experiencia al servicio de la vida, quiero decir. La gente se quedó un poco sorprendida de lo que hablamos ese día, ¿no? Y de cómo tratar ese tema, y de cómo tratar ese tema con los niños, con los jóvenes, de cómo hablar abiertamente de todo eso, ¿no? Fue muy importante también ese programa dentro de nuestra temporada para la gente, ¿verdad? Sí, es un tema que podemos profundizar en él más veces, si tú quieres, en otro momento, en el curso que viene, porque descubrir que la muerte forma parte de la vida, con mayúscula, que no es vida y muerte como opuestos, no, que la muerte está formando parte de la vida y al servicio de la vida, y que algo que es natural como el nacimiento, porque el opuesto es el nacimiento, y que realmente la muerte es un nacimiento hacia otro plano, hacia otro lugar, y realmente es una experiencia que nos va devolviendo a nuestro hogar, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces es un tema, todo el confinamiento, toda la experiencia que hemos pasado ha despertado mucho el miedo a la muerte, también ha despertado mucho la conciencia de que parece que no nos íbamos a morir nunca, y la gente de pronto se da cuenta que es que me puedo morir yo. Que somos más vulnerables de lo que nosotros creemos, ¿no? Que somos mortales, nada, que somos mortales. Que somos una cosita que... Claro. Y que se ha ido gente de su alrededor que es casi... todavía no se lo creen, ¿no? Y entonces se han dado cuenta de que eso está ahí, que no es algo lejano ni es algo... Y que nosotros asociamos, bueno, tú asociaste en ese momento totalmente a la vida, ¿no? Es que a la luz, aceptando la muerte, aceptamos la vida, y nos capacita la aceptación de la muerte para vivir. Cuando le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a la vida. Por eso dijimos, al mes siguiente, sí a la vida. ¿Has visto cómo iba todo sí, hilado? Sí, va todo... Ha ido todo, como dice... Todo absolutamente preparado desde el programa 1, dijimos, vamos a hacer un guión. Que va. Es que es verdad que la gente no se cree que... Bueno, pues que van haciendo de esta manera también espontánea y natural. Sí, pero es un camino que al final va surgiendo solo, tiene sentido, y va surgiendo
también de lo que la gente quería escuchar o nos demandaba, pero también porque todo nos iba llevando a ese camino, ¿no? Un bonito camino que hemos recorrido, ¿no? Y ese sí a la vida fue algo espectacular, ¿no? Es que a mí el sí a la vida me parece uno de los mayores sí que podemos dar. Pensamos que los síes tienen que ver con otras cosas, por ejemplo, en una relación de pareja, o que también, estupendo, Sí quiero. por supuesto, pero el sí a la vida marca en el recorrido, en el trayecto vital de cada ser humano, un antes y un después. Abrazar la vida con todos sus componentes y hacernos discípulos de la vida, amarla completamente y de verdad entenderla como un misterio y acogerla como un misterio para ser vivido. Es que la vida se transforma nada más que hacemos eso, cuando nos abrimos a ella, y la vida se comporta como nuestra, bueno, pues como nuestra gran amante, porque nos lo da todo, todo, y nos revela todo lo que necesitemos y nos acompaña en todo, ¿no? Que eso se lo están perdiendo, perdona Madalena, una palabra una palabra que tú has dicho mucho aquí durante todos estos programas, esa gente que tú has considerado que son zombies vivientes, ¿no? Todo esto son lo que se pierden esa gente, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos que son zombies, ¿no? Dice que son zombies. Que Muertos vivientes, ¿no? Que es que vivientes. no se está dando cuenta de lo bonito que tienen y que lo tienen y que no lo aprovechan, ¿no? O que no saben vivirlo o no saben llegar a él, ¿no? Bueno, es que hay muchísimas personas muertas en vida. Más de lo que creemos, ¿no? Han renunciado a la vida y desde muy pronto quieren morirse porque quieren huir de algunos componentes de la vida que tienen que ver con el dolor, que tienen que ver con el sufrimiento. No se les enseña ni se les ayuda a afrontar determinadas situaciones. Nuestra sociedad nos ayuda a la evasión del dolor. Nos mete en una especie de espejismo de happy, todo el rato feliz, pero es una felicidad cáscara, una felicidad que es muy superficial, y cuantito llega cualquier frustración, cualquier decepción, cualquier ruptura, muertes, desastres económicos de la familia, cualquier situación, por un lado se pasa fatal, pero por otro lado es el despertador que ayuda a las personas a despertar. Si esa persona no tiene a nadie que la acompañe en el camino, pues a lo mejor puede decidir morirse en vida o irse muriendo poco a poco en vida y no renegar de la vida. Yo una de las cosas que más tristeza me da es cuando compruebo que la gente una y otra vez habla tan mal de la vida, y la vida tiene tan mala fama y se le dice tantas cosas terribles a Dios y a la vida, horribles, ¿vale? Y vemos la vida como si fuera, pues yo qué sé, la gran faena que nos han hecho, ¿no? Eso de estar aquí, y sin embargo, descubrir la vida y su misterio, si de verdad nos abriéramos a lo que es la vida y el misterio de la vida y al don de la vida que hemos recibido, no podríamos parar de estar en estado perpetuo de agradecimiento y de alabanza. Y un factor importante en eso puede ser la comunicación humana, el descubrir esa vida. Si nosotros nos comunicáramos de otra manera, ¿descubriríamos más cosas de la vida? Bueno, nos descubriríamos más a nosotros mismos, descubriríamos más a los demás, descubriríamos mucha más plenitud en las relaciones y en la vida, porque todas las dificultades de comunicación es un tema muy amplio, ¿vale? Sí, Habría que profundizar mucho, pero dicho así como en un titular, como a mí me gusta decir, las dificultades de comunicación, al final una de las raíces es que tenemos tanto miedo a ser conocidos, porque tenemos tanto miedo a que nadie descubra quiénes somos, porque nos han grabado y nos han hecho sentir que ser quienes somos es algo malo, que no vamos a ser queridos. Entonces tenemos tanto miedo de descubrirnos y de que se nos caiga el chiringuito que hemos montado en la vida, que estamos trampeando siempre con los demás. Esa intimidad y la transparencia de la que hablábamos en nuestro programa, ¿no? Claro, la intimidad es posible solo en un espacio de seguridad, que solamente se puede crear si de verdad hablo desde la transparencia. Cuando yo, en vez de hablar desde la transparencia, utilizo, como yo le llamo, tejemaneje, venganzas,
ahora le voy a poner en Facebook no sé qué, ahora, no le voy a decir ni mu, ni mu. ¿Que no quiere darse cuenta de lo que ha hecho? No se va a dar, pero ahora la venganza se sirve como plato frío, pues, etcétera, etcétera, etcétera. Esos tejemanejes donde realmente no estamos expresando desde la verdad de lo que estamos sintiendo y viviendo, y manipulamos la información y la ocultamos y la medio decimos y la esquivamos y la regateamos y ese tipo de cosas, bueno, pues las relaciones están mutiladas, están ensuciadas, no podemos conocer a los otros, no podemos conocer a nosotros mismos. Hay mucho miedo a la mirada del otro, pero al final el miedo es a tu propia mirada, ¿no? ¿Qué veo yo en mí cuando miro hacia adentro? ¿O qué me han hecho creer que yo soy? ¿Qué miradas me han devuelto a mí? Ayer estaba viendo un capítulo de una serie que estoy viendo y la chiquilla adolescente le decía al padre, después de haberse cabreado con él y de decirle que no me digas más, que soy guapa, que no me digas más, lo delgadita que estoy, lo no sé cuánto. Vio una imagen que había grabado el padre de ella, por fin dejó de resistirse, ella cantando y se veía a ella en el espejo y a ella, y se ve también en el espejo al padre grabándola y la cara de contemplación y de recreación del padre en ella, de disfrutar verla cantando y lo linda que es. Bueno, pues ella por fin accede a eso y por fin se da cuenta de la mirada del padre. Ojalá, ojalá, y pudiéramos hacer como esta chica, recibir esa mirada distinta. Esta chica le dice al padre, no me dejes nunca, nunca, nunca. Aunque yo te diga que no, tú siempre dame tu mirada, para que yo pueda no ser prisionera de mi propia mirada. Me pareció una cosa tan bonita, tan verdadera, porque somos esclavos de nuestro tirano interior, de nuestra tirana interior, de esos ojos crueles con los que nos miramos, porque alguna vez nos han mirado con esos ojos desde fuera, si no, no lo tendríamos dentro. Nos exigimos, nos damos con el látigo, nos parecemos. Y de ahí pasamos, quizá algo tiene, también está relacionado con eso, que es la magia del ser. Del crear. La capacidad humana de crear, ¿no? Yo me quedé, realmente a mí esa charla me encantó. Quizás, si no la que más, una de las que más, ¿no? Porque se pusieron de manifiesto cosas que yo realmente, bueno, pues siento, pienso y que además practico. Fue también una charla interesante y un tema donde también se puede profundizar mucho más, ¿no, Madalena? Muchísimo. Es que todo lo que hemos ido tratando, incluido el crear y la creatividad, son vetas enormes que nos hacen humanos y de la experiencia humana. Entonces podemos seguirnos adentrando y podemos tocar desde otros aspectos más sutiles, menos, y seguir profundizando en ellos. La creatividad es mi pasión, un don que nos hace esencialmente humanos, que nos distingue, que podemos crear en todas nuestras dimensiones, a nivel biológico, a nivel psicológico, emocional y a nivel espiritual. Es que dota de sentido la vida de cada uno de nosotros y nos hace magos y magas de la vida. Efectivamente, tal cual. Para ir terminando, yo quería, porque hay personas que me lo han preguntado por la calle y lo quiero dejar para el final. Hay muchas personas que no saben lo que es el ego. Tú lo nombras mucho y hay muchas personas que no tienen claro lo que es. Entonces, cuando quiero que me explique un poco y que le explique a la gente que nos ve, cuando tú dices eso se hace desde el ego, ¿desde dónde se hace realmente? Explícanos un poco para que sepan exactamente de dónde viene eso. Yo te propongo, a ver, no pasar de puntillas y si tú quieres, que sea uno de los temas. ¿Qué tratemos? Sí, estaba previsto, estaba en apuntado. Profundidad. En el guión que estamos haciendo el año que viene. Hablar del ego en profundidad. Sí, porque hay mucha gente que confunde muchas veces qué es exactamente el ego. Y entonces, no, pues simplemente me gustaría pues, que pusiera algo claro. ¿Qué es eso? Hemos creado un yo desde pequeño que podemos muy fácil
entender todos en qué momento de tu vida empezaste a dejar de ser tú y empezaste a funcionar como la niña buena, como el niño bueno, como el payasete de la clase. ¿En qué momento de tu vida empezaste a volverte hacia tu interior y a encerrarte dentro de ti? ¿En qué momento de tu vida dejaste de expresar lo que sentías? ¿En qué momento de tu vida la vergüenza te llevó a querer disimular y hacerte alguien que no eras y a parecer otra cosa que no eras? Todas esas construcciones que vamos haciendo, ¿en qué momento te pusiste en la armadura y te convertiste, a mí me gusta llamarla la reina de corazones, la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas? ¿En qué momento empezaste a cortar cabezas? Que le corten la cabeza. Y elegiste el poder porque sentiste que no te amaban y desarrollaste el poder y te convertiste en un tirano, en una tirana de ti misma, de los demás. ¿En qué momento? Entonces, todo eso que vamos construyendo, que nos separa de quiénes somos de verdad, que nosotros le llamamos yo, no, es que yo soy así. A lo que nosotros le decimos es que yo soy así. Ese es el ego. que no eres así, que has aprendido a funcionar así y que además te escudas en que has aprendido a funcionar así para no cambiar nada. No, es que yo soy así. Yo es que no hablo. Es que soy así. ¿Dónde dejaste de hablar? ¿Qué te secuestró la palabra? ¿Quién te secuestró la palabra? Esto tiene para un rato, ¿eh? Esto tiene para un programa mínimo. Por eso te estoy diciendo ego 1, ego 2, ego... En la temporada que viene, ego, todo el ego. Pero también me parece muy importante decir que hay mucha tendencia a creer que una vez que ya distingues y ya sabes, es como que hay que destruir al ego, ¿no? Y ni muchísimo menos. No hay que destruir nada, simplemente entender que fue una construcción que nos ayudó a sobrevivir cuando estábamos en modo supervivencia, sobre todo cuando somos pequeñitos y adolescentes, porque tenemos que sobrevivir. Y cuando queremos acceder a la vida, cuando ya nos vamos abriendo y queremos vivir, esto que nos ayudó nos está impidiendo la vida. Cuando nos damos cuenta, lo que nos ayudó a sobrevivir y estaba en el pack de supervivencia, no nos permite la vida, porque si yo estoy todo el rato en alerta creyendo que todo lo de fuera es peligroso y estoy como si tuviera un león delante, no puedo vivir. Claro. En alerta permanente, creyendo que todo es peligro, no puedo vivir. Y eso lo construye el ego. El ego funciona desde el miedo, en todas sus formas. El ser desde el amor. Da para mucho, José. Sí. Y todo esto, Magdalena, tiene un sentido, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia dónde debemos de ir, hacia dónde queremos ir, hacia dónde nos gustaría ir, ¿no? Y eso fue un tema que lo hemos dejado al final se ha quedado para el final, pero fue lo que hablamos en Navidad, ¿no? Hicimos una especial Navidad hablando sobre eso, también un programa muy, muy bonito para que... Claves para la Tierra Nueva. Efectivamente. Efectivamente. ¿Para qué? ¿Hacia dónde vamos? Pues a mí se me viene decir lo que Dios ha soñado un sueño para nosotros. Y vamos a hacer ese sueño realidad. Ahí es hacia donde vamos. Ese sueño que estaba al principio, que le podemos llamar el jardín del Edén, se llama normalmente tierra prometida, pero le podemos llamar el retorno al jardín del Edén. El jardín del Edén es comunión. Es donde se vive del amor. Donde se vive del amor. O sea, ahí se vive del amor en ese jardín, ¿no? Del Edén. Es que somos amor. Y el amor es el que hace posible la experiencia de la unidad, la experiencia de la comunión. Comunión con Dios, con la naturaleza, con los demás. Es que somos uno. Es que todos participamos. Cuando estamos en amor, participamos de todo. Somos una unidad. Por cierto, el amor, Magdalena, que ha ido recorriendo cada parte y cada programa de los que hemos tenido, ¿eh? Claro. Muy importante también. Claro. Estar dentro del amor, vivir con amor. Es que cuando nos abrimos a quienes somos, es como un pozo que se abre a su esencia, que es el agua. Nosotros nos abrimos y nuestra esencia es el amor. Yo sé que eso es muy difícil de entender cuando miras las noticias, pero hoy estoy un poco, ¿cómo se dice? ¿Polémica? Polémica. Vamos a tener mucha polémica el año que viene.
Sí, pues somos amor. Y si nos abrimos a la esencia de que somos, como un pozo que se abre a su esencia, brota lo que somos y derramamos lo que somos. Claro que hay que aprender primero y darse cuenta de todo lo que he echado al pozo que no es agua. Que Claro, también saldrá. claro. Entonces hay que saber lo que echa al pozo para que luego no salgan cosas que no tienen que salir. O qué he puesto de piedras para hacer que no llegue al pozo la esencia que soy. El pozo sería la parte más superficial nuestra, sería nuestro yo, que puede estar muy lleno y lo podemos endiosar o podemos tenerlo vacío, pero tenerlo ahí, conectado con la esencia. Pues, ¿qué te digo yo, Magdalena? Es un placer escucharte siempre, que para mí, para todo el equipo de Andújar Comunicación, es un privilegio que estés con nosotros y que hayamos recorrido esta temporada junto a ti. Que yo creo que además la gente, cuando escucha Andújar Comunicación, sabe que tú estás con nosotros y enseguida nos relacionan contigo, y para nosotros es un verdadero orgullo y placer que tú estés con nosotros, y te lo agradezco enormemente, y tú lo sabes de todo corazón. Muchas gracias. El año que viene seguiremos. No sé si todavía no podemos avanzar temas de los que vamos a hablar el año que viene, porque eso hay que verlo con tranquilidad para hacer un nuevo camino, pero promete volver Magdalena con muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? Sí. Yo he disfrutado mucho, José. Hemos disfrutado mucho. Me ha encantado, me ha agradado mucho y me encanta poder compartir todo esto y poder ponerle voz a lo que muchos viven ya, muchos sabios y sabias llevan hablando de ellos toda la vida y que no se escucha tanto, ¿vale? Entonces, que todo esto llegue a lo cotidiano, a mientras más gente mejor, para que todos nos demos cuenta de verdad y salgamos del espejismo. Ya, fuera. Y para terminar ya del todo, decirles que a la gente le ha gustado muchísimo vernos reír, mucho, y que si yo tuviera que elegir una abuela de todas las abuelas del mundo, Magdalena Rodríguez sería la mejor abuela que uno puede tener. Pues sí. Gracias, Muchas José. gracias.